Bones tardes, un cop més des d'Esports a Veu. Avui con el señor Raúl Monroy, entrenador del Club de la Ciudad. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Gracias por invitarme. No, pues, todo un placer. La pregunta siempre es la misma al empezar. ¿A qué edad dijiste, le voy a pegar a esto? Pues sinceramente mi historia con el fútbol es un poco diferente, quizá extraña, ¿no? Porque yo siempre había sido un chaval que estaba al lado de una pelota, pero por circunstancias familiares nunca había tenido la oportunidad de jugar al fútbol hasta bien entrada una edad, hasta los 14 años, lo que es el fútbol 11, ¿no? Sí que es verdad que había experimentado con el fútbol escolar, el fútbol sala, pero ya te digo, experiencias personales en la familia, con otro entorno, pues habían hecho que el fútbol no estuviera bien mirado en mi casa, desde ese sentido, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Hasta que al final llegó un momento en que era insostenible la situación y decidí ponerme a jugar con 14 años. Y a lo que es el fútbol, como conocemos el fútbol de hoy en día, ¿no? El fútbol 11, ¿no? Y a partir de ahí, pues, fui tirando, fui haciendo, era algo que llevaba dentro y con poco tiempo pues iba consiguiendo mejorar, iba cogiendo categorías en los equipos que iba jugando y luego también, a veces lo pienso, ¿no? Demasiado pronto dejé de jugar porque tenía 30 años, creo que todavía tenía muchísima cuerda y es lo que siempre me ha quedado, ¿no? Ese mal sabor de boca de decir que podía haber seguido jugando al fútbol durante más tiempo porque a mí realmente lo que me gusta es jugar al fútbol, más que entrenar. ¿Y en qué club debutas tú? Como jugador en la Llantia, ¿No? con 14 años en la Llantia, sí. ¿Valentín Y estaba entonces? sí, era nuestro presidente, nos bajaba en coche, en su furgoneta, para arriba y Gran para persona. abajo. Sí, la verdad que yo aquellos recuerdos son mis primeros recuerdos del fútbol y ya te digo, Valentín era el transporte que nos subía para arriba a la Llantia desde Cerdañola, que básicamente muchos jugadores éramos de la zona de Cerdañola, y él hacía viajes para arriba, viajes para abajo toda la tarde, llevando jugadores y, claro, había que atravesar Cerdañola, la parte alta, y entonces eran campos, no había tanta urbanización, ¿no? Claro. Y bueno, pues esa fue mi primera experiencia con el fútbol. ¿Acabas ahí o...? No, sigo jugando, de ahí me voy a Cirera, de ahí a Cerdañola Mataró. Cerdañola Mataró ya la cosa se pone seria porque ya era una categoría juvenil nacional, ya fíjate que en tan poquito tiempo pues rápidamente había llegado, ¿no? Pero luego también circunstancialmente iba compaginando, iba haciendo entrenos con el primer equipo de la Cerdañola, los que éramos de juvenil de tercer año, y llegó un momento en que estaba haciendo formación profesional y decidí continuar estudiando. Lo que pasa que hice el salto un poco, en lugar de pasar por bachillerato y lo que era el COU, directamente fui a la universidad a través de la formación profesional. Y cogí una carrera que yo, desconociéndolo, pues se estudiaba de tarde. Y entonces, en esos estudios de tarde, pues eran en Barcelona, acababa a las 10 de la noche y a partir de las 10 de la noche, pues claro, había que coger un tren y volver y era imposible poder encontrar un equipo para entrenar, ¿no? Los 2 primeros años dejé de jugar al fútbol, los 2 primeros de universidad, y cuando ya más o menos me estabilicé los estudios que ya tenía, pues estaba acomodado dentro de lo que era el entorno universitario y había superado esa primera fase que le llaman selectiva, pues empecé otra vez, pues como me pasó de niño, poquito a poco, empecé a jugar en aficionados, de aficionados a tercera regional que era entonces, segunda regional, primera regional, preferente, y ahí ya pues me empecé a sacar los cursos de entrenador, me convencieron para coger un equipo justamente el año con esos 30 años y decidí dejar las botas para ponerme a entrenar. ¿Y tú cuando jugabas a fútbol ya te sentías como un poco entrenador? ¿Eras de aquellos que mandabas, que dirigías? Siempre he tenido bastante carácter en ese sentido. Mi profesión también, o por lo menos yo empecé a trabajar también, acabé la carrera con 22 o 23, empecé a trabajar con 23 en un ámbito que tiene mucho que ver con dirigir, ¿no? Yo soy ingeniero civil de profesión y al final lo que vamos haciendo es dirigir, ¿no? Organizar, dirigir, este es nuestro día a día, ¿no? Y también un poco, pues eso yo lo trasladaba por mi carácter a lo que era el campo, ¿no? Siempre y cuando manteniendo unos límites, porque había un entrenador que era el que mandaba y dirigía, y sobre todo intentando buscar, pues eso, ¿no? Un estatus dentro del vestuario que no pareciera que yo quería sobreponerme o mandar sobre nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que por mi carácter siempre he tenido ese ímpetu de intentar aportar, ordenar, dirigir, contextualizado en el momento que tocaba y
Y cuando empecé a sacarme cursos, sí que yo ya empezaba a tener mis propios pensamientos, mis propias motivaciones, y me iba dando cuenta que... Esto lo haré sí, esto lo haré así, Exactamente. ¿no? Y entonces me empecé a dar cuenta de que yo quería ser entrenador, aún jugando, ¿eh? Aún jugando. ¿Primer equipo que coges como míster cuál es? Es el Llavaneras. ¿Categoría? Era tercera regional. Así que tú el fútbol formativo no lo has pillado Jamás nunca. había hecho fútbol formativo, nunca había hecho fútbol base. ¿Ni lo Y has hecho nunca? lo he hecho en el Mataró cuando volví otra vez a entrenar, porque tuve un parón, porque nació mi hijo y quería estar tiempo con él, quería participar un poco en las cosas de casa, ¿no? cuando son tan pequeñitos. Y hice un parón y entonces me llamaron en el Mataró porque había una necesidad, no sabían si un cadete o un juvenil. Y, y esa fue la experiencia o mi primera experiencia y única con lo que es el fútbol formativo o el fútbol base, ¿no? Y en Llavaneras, pues yo era el capitán del equipo y al año siguiente era el entrenador de los mismos compañeros que había sido el capitán, ¿no? Y fue una situación, la verdad que fue de éxito porque ese año quedamos segundos, fue el primer año que yo era entrenador, quedamos segundos, pero fue el año de la reestructuración de categorías, entonces no había promoción de ascensos, solamente subía uno, fue cuando cambiaron las regionales a lo que sería la tercera catalana, segunda catalana y primera catalana. El siguiente año, que también eran Llavaneras, hicimos una promoción de ascenso a segunda regional y la perdimos. Y el tercer año, pues iban las cosas muy bien, pero bueno, se torcieron un poquito las cosas a mitad de temporada, hubo una serie de circunstancias dentro del club y entre todos decidimos que yo me apartara, pues porque había una necesidad dentro del club y el club estaba por delante que las mías propias, ¿no? Y ahí me fui a Arenys de Mar, que también había sido jugador, que ahí conseguimos también como jugador conseguir 2 ascensos, y también había sido jugador durante 4 años. Me llamaron para ser entrenador, una ilusión total. ¿Qué categoría? Era segunda, era tercera regional también. Tercera regional, aquel año hicimos un buen papel, quedamos cuartos, un equipo que era joven, pero nos quedamos a las puertas. Y bueno, y a partir de ahí, ese año siguiente, me fui otra vez con esa necesidad de estar cerca, porque mi hijo, justo en el momento que empezaba, que nacía, tenía esa necesidad de estar cerca, de no tener tanto compromiso. Cuando digo tanto compromiso me refiero no entrenar 3 días y más cerquita de casa, ¿no? Y entonces me llamaron, entonces era el Liverpool, el Liverpool Sí. que era, bueno, todo conocido Liverpool de aquí de Mataró, Sí, me llamó, que vale, estaban ¿no? buscando un entrenador, me conocían, y les dije que sí. Les dije que sí, que se adaptaba perfectamente a lo que yo necesitaba, entrenar solamente 2 días a la semana, Y matarle el gusanillo. matar el gusanillo, y también nos salió un buen año porque quedamos quintos. Es decir, que más o menos siempre, no lo digo por la posición, sino porque siempre he intentado, donde he estado, como mínimo que el jugador pues se sienta cómodo, que dentro de lo que yo como entrenador interpreto que es un tipo de juego, pues que él se sienta cómodo, que le represente, y eso pues ha llevado normalmente a unos resultados buenos, aceptables. En ese momento paré, ese fue el año que dije, ya está, paro, y ya te digo, estuve un año y medio sin entrenar cuando me llamaron del Mataró y decidí coger el juvenil. Y una vez cogido el juvenil, el primer año era una situación complicada porque eran de primer año, estaban en preferente. Para mí era todo muy extraño, muy raro, porque nunca lo había vivido, y menos en esas categorías, ¿no? Donde ya empezaba a ver cosas raras, no cosas raras, cosas del fútbol, pero veía representantes, veía a los padres, veía que si mi hijo lo va a venir a buscar no sé quién, y todo esto a mí se me escapaba un poco de las manos, porque yo, ya te digo, siempre había sido el trato directo con el jugador de tú a tú, de mi edad, o más joven, o incluso, en algunos casos, más mayor. Pero bueno, creo que lo asimilamos bien, hicimos un buen grupo. Al año siguiente, ese primer año, salvamos la categoría y al año siguiente recuperamos la categoría nacional que se había perdido. O sea, yo creo que ese pase por el fútbol base, la verdad que me siento satisfecho, ¿no? Por cómo fue, por mí mismo, por saber cómo iba a funcionar, que también era una incógnita, después de llevar 5 años entrenando a fútbol amateur, sin haber entrenado nunca a fútbol base, pues también quería conocer y vivir esa experiencia. ¿Te hubiera gustado coger una Levín o hasta un Benjamín infantil? ¿Te hubiera gustado? Pues son cosas que estoy pensando ahora, más que antes. Y Te comprendo. sí, no sé, lleva tiempo rondándome por la cabeza, me gusta lo que hago, me gusta, me encanta y es fácil decirlo, lo que uno piensa, pero luego es difícil ponerse y yo creo que hay que proyectarse, ¿no? Por mucho que uno quiera, uno siempre tiene que proyectarse a donde
cree que puede estar y realmente analizar si es su sitio o no, ¿no? Pero sí que es verdad que sin haberlo vivido, ahora empiezo a tener, y digo ahora 1 año y medio, 2 años para atrás, empiezo a tener pues ese tipo de pensamientos, ¿no? Ese tipo de sentimientos, de verme quizá en otro ámbito Menos presión. sí, pero ya no por lo que es la presión, sino porque creo que a lo que yo puedo aportar a un niño puede ser más que lo que puedo aportar a un adulto. Son esponjas. Sí. Entonces, y más en estas categorías, cada vez que las categorías van siendo superiores, los jugadores van cogiendo más nivel, uno tiene poco que enseñar. Uno tiene más que dirigir que no que enseñar. Sí. Y entonces hay vocaciones, ¿no? Hay el que tiene la vocación de dirigir, yo la tengo porque es mi profesión, pero también siento que tengo la necesidad de poder transmitir y poder enseñar cosas. Y es lo que te digo, a medida que tienes jugadores de más nivel, esa posibilidad la vas perdiendo, porque no puedes enseñar a un jugador que tiene una calidad contrastada cómo le tiene que dar con el pie, o cómo no le tiene que dar, o cómo se tiene que colocar. Tú puedes orientarle, pero hay ciertas cosas que tienes que tratarlas con reparo porque no puedes entrar al detalle. Sí, porque, claro, en el fútbol profesional, de segunda B a segunda A, primera división, evidentemente, tú fichas por un equipo y dices, con que quiero jugar así, voy a fichar a este, a este, a este, a este. Vosotros no podéis hacer esto. Es decir, yo tengo esto y voy a ver si me sale lo que yo quiero hacer. Supongo que es así, ¿no? Exacto, a ver, siempre tratas de dentro de lo que... Ahí. Eso es, ¿no? Siempre tratas de dentro de lo que tú quieres hacer, pues buscar el perfil de jugador que más se adapte a esa situación, ¿no? Pero sabes perfectamente que lo que tú dices, ¿no? En el fútbol profesional, con uno consigues lo que necesitas para una cosa específica y tú para lo que quieres necesitas a tres, porque uno te dará un poquito de una cosa, otro poquito de otra cosa y otro poquito de otra cosa, que al final sumada a las tres es lo que tú quieres, ¿no? Y ahí está la dificultad de poder gestionar una plantilla en la que todo el mundo se sienta realizado, en la que todo el mundo se sienta que aporta, aunque yo sé que es muy difícil, porque es lo más difícil del fútbol que el jugador lo entienda, ¿no? Porque yo no creo que sea una cuestión de egoísmo, es simplemente una cuestión de disfrute. El jugador de fútbol, el que juega a fútbol, juega porque le gusta y quiere jugar a fútbol. Y contra más tiempo juegue, mejor. Y ahí está la dificultad, porque a veces hay minutos del partido que necesitas a este, hay minutos del partido que necesitas a este, hay minutos del partido que necesitas a este, y los tres, si los juntaras dirías, coño, tengo el jugador perfecto. Ojalá se puede hacer lo del balonmano, del básquet, ¿no? Hostia, sería la leche. Por un lado sería la leche. Yo en el fútbol base se puede hacer, Sí. Están los cambios volantes. Sí. Y para mí aquello fue un descubrimiento brutal, porque casi era algo parecido a lo que estás diciendo, ¿no? Ahora también necesita la predisposición del jugador, ¿eh? Que lea y que interprete, pues eso, ¿no? Que, oye, este tío está ahí, me va a utilizar cuando él crea que me tiene que utilizar. Es una putada, ¿no? Pero es así, ¿no? Cuando eres jugador quieres jugar, porque yo lo entiendo a la perfección, pero cuando eres entrenador, al final ves, tratas de que sea lo mejor para el equipo y lo más beneficioso para todos. Sí, claro, porque tú haces las convocatorias y dices, tía, ahora tengo que dejar este fuera en la grada. No gusta nunca. Para nada. Yo no te voy a decir una cosa que puede parecer mentira o sonará verdad, sonará mentira, pero yo no diré ni cuándo ni en qué momento, pero yo me planteaba alineaciones simplemente por el hecho de que se haya desplazado un padre a 100 kilómetros a ver a su hijo. Yo cambié una alineación. Te creo. Por el simple hecho de decir, oye, esto para mí, o sea, va contra mí. Y decir, mira, tenía previsto que jugara este, ha venido el padre de este, se ha desplazado 100 kilómetros, es que no puedo, no lo concibo. Hay veces que no lo puedes hacer, otras veces que lo puedes hacer, pero te aseguro que en más de una ocasión se ha hecho y se han medido circunstancias y se han tomado decisiones en el último segundo, cambiando fichas en el último segundo por motivos que no tienen nada que ver con el partido. Sí, porque luego, claro, lo dejas en la grada. ¿Cómo gestionas tú los morros del entreno? No sé, te sube un juvenil al primer equipo y dice, claro, me deja a mí fuera porque soy más fácil de me deja a mí que no al grandullón, ¿no? Supongo. Claro, sí. Así es, ¿no? Como te decía, es lo más complicado. Cuesta mucho, luego también se generan complicidades durante la temporada. Yo intento tener un trato muy cercano con el jugador, intento que se sienta a gusto, intento que me vean como la persona que dirige, pero no como la persona que manda, que es muy diferente.
Y a veces eso pues genera luego situaciones en las que es muy difícil, porque hay sentimientos que son encontrados. Ya no es la relación de entrenador-jugador, es la relación de amistad. Y entonces hay veces que esas amistades en momentos determinados se confunden, o las situaciones hacen que no se interpreten bien, ¿no? Y es lo más complicado. Ellos no lo saben, no me cuesta decirlo, pero yo el aprecio que le cojo a un jugador es que es inimaginable. Yo creo que ellos no se lo pueden imaginar. Si lo tuviera que medir, no tenía medida suficiente. Nunca he echado a nadie de un club, nunca, de un equipo, nunca. Luego puede haber venido un jugador que se ha ido por alguna razón concreta, porque no congenia conmigo, porque no juega, pero yo irme a un jugador y decir no vengas más, jamás lo he hecho. No te sale de ti. No sale de mí. Es más, ahora estamos bien en la clasificación, tenemos una buena dinámica, se han ofrecido jugadores, no te puedo decir cuántos, en las últimas 2 semanas, y el otro día se lo comentaba a uno de los porteros, le digo, aquí no entra nadie más, en este vestuario está cerrado ahora mismo con llave. Aquí somos los que estamos, somos los que los hemos pasado mal, somos quienes hemos sufrido durante mucho tiempo de la temporada, sois vosotros quienes lo habéis sacado para adelante, y somos los que estamos aquí los que vamos a llegar a donde lleguemos. Pero... Porque sí, hablando del Mataró, en concreto, empezasteis jodidos. Muy mal, sí. Sextos ahora, ¿en qué ha cambiado? Pues si quieres que te diga la verdad, misma metodología de entreno, mismos jugadores, misma dinámica de grupo, mismos hábitos, es que no ha cambiado nada. Sino que la pelotita ha entrado ahí dentro. Hasta. Han confiado más en ellos, pues, posiblemente. Sí. A través de resultados, de un primer resultado en una circunstancia que fue completamente anómala, 2 jugadores menos durante toda la segunda parte, aguantando toda la segunda parte sin que nos marcaran en campo de fuera, en el campo del Torelló, 0-0, nos meten en el 89 de rebote, y aún con 2 tíos menos tenemos la fuerza y el orgullo de empatar. Y ese fue el punto de inflexión. Y desde ahí hacia adelante, todo victoria y una derrota. Y me parece que ya esto hace 9 partidos. Hemos dicho Mataró. Sí. ¿Es ser entrenador del equipo de la ciudad poco de presión o no? Al principio sí. Cuando digo al principio la presión, sí, porque si eres del mundo del fútbol, joder, el Mataró siempre uno lo ve y impone respeto, ¿no? Al final es equipo de la ciudad, no hay que engañarse, ¿no? Pero también a medida que lo vas haciendo, a medida que estás dentro, a medida que vas trabajando y que vas asimilándolo, ya no es casi una cuestión de presión, sino es una cuestión de responsabilidad. Es más la cuestión de responsabilidad, de decir, oye, mira, tengo que hacerlo bien, o por lo menos hacerlo lo mejor que sé, y defendiendo pues siempre un mínimo de lo que es el representar eso, ¿no? El nombre de una ciudad, ¿no? Tanto en el comportamiento, tanto en la actitud, tanto en lo que queremos expresar en el campo, como yo lo interpreto, luego entrenadores cada uno, hay muchísimos y todos son muy buenos y muchos muy buenos, y cada uno pues en el campo interpreta su fútbol como lo quiere interpretar, y yo no me voy a meter, ¿no? Pero sí que considero que casi cuando ya lo llevas haciendo, que son 5 temporadas las que llevo, es más que una cuestión de responsabilidad que no de presión. Pero tú estás en el juvenil y te dicen, oye, que el primer equipo te llama y dices, coño, soy yo, a mí esto yo siempre le daré las gracias a Fran, porque fue el que verdaderamente... Fue cuando Peque estaba en se dio el terceto, ¿no? Sí, yo subí al juvenil de preferente cuando no... Era una circunstancia completamente también muy, muy rara, porque a principio de temporada no había jugadores y conseguimos aguantar. Y fue Fran el que apostó fuerte, el que... No sé si fue olfato, no lo sé, pero el que apostó por mí, lo presentó en la junta y convenció al resto de la gente y me puso. Y al año siguiente pues tuve la suerte, porque también es cuestión de suerte, tras hacer el ascenso a Nacional con el juvenil, hacer el ascenso de segunda catalana a primera catalana, en 2 años seguidos. Y eso ciertamente pues también te relaja y te... No es fácil, pero también había una muy buena plantilla, había jugadores muy buenos, yo siempre lo diré, tengo la suerte de haber entrenado jugadores muy buenos. Un tal Samu. Joder, claro, iba a decir empezando por él, pero es que puedo tirar para atrás. Y aunque ellos no se lo crean, hemos tenido jugadores como Isma, como Parry, como Sergi, como Justos, es que podía uno detrás de otro, como Uri, como Samu, como Dani Prieto. Lo que pasa es que luego es lo que te comentaba, las circunstancias son las que son, yo tengo que tomar decisiones y me encuentro también con las propias circunstancias del club que tengo que manejar, ¿no?
Y a partir de ahí yo no puedo hacer más. Intento ser muy transparente, intento decir las cosas como son. A veces no se puede contar todo lo que pasa porque No, tiene muchas implicaciones y implica a otras personas y es mejor no implicar ni salpicar a nadie, pero el que toma las decisiones soy yo. Y me encantaría que esos jugadores tengan de mí un buen recuerdo. A veces puede ser, a veces no puede ser, pero yo de ellos te puedo asegurar que el recuerdo que tengo es total, de admiración y de gratificación hacia ellos, porque yo soy entrenador y tengo buenos resultados gracias a los jugadores, no nos engañemos. Evidentemente. Y tú eres estado jugador y entrenador jugando y luego... ¿En qué ha cambiado el fútbol? Uy, Para bien y para mal. el fútbol antes era mucho más, quizá me equivoque en el adjetivo, imaginativo. O era un fútbol un poco más abierto a la improvisación, era un fútbol un poco más abierto al talento del jugador, ¿no? Ahora, me incluyo, estamos obsesionados con que el jugador entre por esta banda, que le pase la pelota a este, que después de este se la pase al otro, robar muy rápido arriba y no te compliques, pásala fácil y regatea solo cuando estás al borde del área. Para ser que la pierdas y me haga un contraataque. Y eso antes no era tan así. Antes era otro fútbol, era el fútbol en el que te dejaban hacer, en que tú te podías expresar, ¿no? Y creo, vuelvo a repetir, habiendo jugadores muy buenos, creo que el nivel de los jugadores de antes era de otra categoría. Precisamente por esto. Porque experimentaban, porque les dejaban hacer, porque sacaban sus propias conclusiones dentro del campo, ¿no? Y ahora, pues, los resultados te obligan a eso, a hacer a cohibirlos, casi a dirigirlos. Yo a veces me escucho a mí mismo y digo, calla, me siento, porque digo, para, ya está bien, ¿no? Me meto en la cabeza del jugador y digo, imagínate que yo estuviera en el campo y tuviera un tío que me esté diciendo todo el rato lo que tengo que hacer. Pues yo creo que básicamente lo que ha cambiado el fútbol viene por ahí. Luego hay otras historias, la preparación física, el perfil del jugador, los queremos fuertes, altos, que corran, que sean rápidos. Guapos domina. Eso viste mucho, Pero básicamente creo que es eso, ha cambiado. Y por último, pregunta también obligada que siempre hago, ¿qué cambiarías tú en el fútbol de la ciudad? Uy. Y tú que lo ves desde siendo el entrenador del Mataró. Esto yo creo que es muy complicado porque sé que hay gente que ha trabajado muchísimo para esto durante mucho tiempo, sé que se han dado en momentos pasos hacia adelante, luego se han vuelto hacia atrás, pero yo creo que lo que necesita la ciudad es el compromiso de las administraciones, en este caso el ayuntamiento, creo que es básico, y por otro lado el capital privado. El capital privado es fundamental. Los clubes subsisten a través del pequeño comerciante, del señor que tiene un bar, del señor que tiene un comercio que lo hace, no por obligación, porque no tiene ninguna obligación, pero lo hace por simpatía, más que porque realmente cree en el fútbol. Oye, mira, estos señores de aquí del Mataró son el equipo de la ciudad. Pero faltan empresarios, que los hay, no, es así, cada uno con su dinero hace lo que quiere. Pero yo creo que el ayuntamiento debería trabajar bastante en este aspecto, ¿no? Al final, el sentimiento de pertenencia de cualquier ciudadano de aquí de Mataró pasa por ser representado por una entidad deportiva, por una asociación de amigos, por lo que sea, ¿no? Y las empresas que ganan muchísimo dinero, aquí tenemos 3 polígonos industriales, donde hay asentadas más de una multinacional, y donde están aquí por algo, no están aquí porque quieren estar, es una cuestión de localización geográfica, de conexiones, de diferentes motivos, pues tendrían que aportar un poquito más, ¿no? Al final hablamos de beneficios muy grandes que no los podemos nosotros ni nombrar, y que porcentualmente un 0,01% de esos beneficios a cualquiera de los clubes que hay por aquí les haría un flaco favor, ¿no? Y yo creo que aquí es donde el ayuntamiento tiene que, no, desde el punto de vista legal, evidentemente, esto es así, ¿no? Pero está muy bien, ¿no? Presentarse en una empresa y hacer la publicidad. Hemos venido a ver a esta empresa que se dedica a esto, es una empresa puntera, pues un poquito más, ¿no? Generar ese sentimiento de pertenencia y que la gente y que las empresas importantes reviertan a la sociedad parte de lo que están ganando, ¿no? A través de lo que la gente quiere. Oye, mejores condiciones para los chavales cuando van a entrenar, mejores materiales, mejores equipaciones, más tiempo de horario, mejores instalaciones.
no solamente es para sponsorizar un equipo y que suba a segunda división, no, es para todo. Lo mismo digo en el fútbol como cualquier deporte. Sí, lo he decidido. Y si me permites, te pongo un ejemplo. No es normal que el Club Náutico de Mataró, las chicas que están jugando Champions League, Champions o que juegan en el waterpolo, son campeonas de casi todo, les tenga que patrocinar una empresa que está en Cardedeu. No es lógico. No es lógico, ni se entiende, ni es razonable, ¿no? Entonces dices, ¿dónde está esa empresa de Mataró que tendría que tener aquí en el bañador, o en el chándal, donde sea, o en el gorro? Porque estas chicas, vuelvo a repetir, son internacionales. ¿Dónde está esa empresa multinacional con sede en Mataró, o incluso con potencial que exporta al resto del mundo y que luego salen en las revistas anunciándose? ¿Dónde está? Si luego sacamos pecho, pero sin poner un granito de arena. Sí, sí. Raúl, estaría contigo hablando Y yo también. 1000 horas. Te debo una visita a tu entreno. Hombre, cuando quieras, ya lo sabes. Y lo haré. Sí. Cuando quieras, ya sabes que el campo está abierto y aparte, a mí también me gustaría, me hace ilusión. Raúl, esta es tu casa. Gracias. Y muchas gracias por venir. De acuerdo. Gracias, Fins aquí, el programa.